Para introducir lo que me gustaría compartir de la palabra del Señor, una frase que en esta semana pasada el Señor ha grabado en mi corazón y quería compartir con vosotros. Quisiera preguntaros, no sé si tenéis la diapositiva, esa pregunta. Como cristiano, si te reconoces, si te planteas como creyente, como cristiano, ¿cómo te planteas la vida? Lo pregunto a la luz de, por ejemplo, un hermano una vez, un querido amigo, dijo: la vida cristiana victoriosa en realidad es una serie de buenas costumbres. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Según como lo cojas, alguien puede decir, pues sí, ¿no? Si uno toma la costumbre pues, de leer la palabra del Señor por la mañana, ¿no? Es lo que dice la Escritura, ¿no? Si uno tiene la costumbre de orar más o menos, si de vez en cuando, si uno tiene la costumbre de venir a la iglesia, parece como que la vida cristiana victoriosa es un poco mantener esos diferentes puntos. Y bueno, mientras mantengas esas cosas, pues vamos a decir tu vida es victoriosa. Antes de pasar, todavía no pasamos a la próxima diapositiva, quiero preguntaros efectivamente, esto no es una pregunta retórica, ¿cómo os planteáis vosotros la vida cristiana? ¿Os lo planteáis? O simplemente, a veces me acuerdo cuando teníamos nuestros 3 hijos, que están ahora ya independizados, son mayores, pero no nos podíamos plantear, parece que estábamos tan absorbidos por las actividades que con responder a lo que teníamos que hacer era suficiente. Pero, ¿cómo te planteas tu vida como cristiano? ¿Tienes alguna perspectiva? ¿Alguna sugerencia? ¿Se atreve alguien? Ir al campo misionero. Muy bien, muy bien, muy bien. Que por cierto, una alegría de conocer al hermano de Denver, una ciudad muy querida, donde hay un número de asociaciones misioneras que han enviado a muchos hombres y mujeres al campo misionero para ayudarnos. Por la gracia de Dios, yo conocí al Señor por la obra misionera de Estados Unidos y estoy muy agradecido por ello, por la obra de hermanos que vienen de lejanas tierras para hablarnos del Evangelio. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo te planteas la vida cristiana? Como cristiano, como creyente. Venga, ¿alguien más? ¿Hay alguna perspectiva que pueda resumir cómo te planteas la vida? Bueno, muy bien, muy bien. Oye, más orientado. Bueno, no sé si ahí hay un poco una pistilla, ¿no? Pero si vamos a la próxima diapositiva, hay algunas personas en nuestro mundo, en nuestro entorno, sobre todo en esta España católica, que se plantean el cristianismo como una cultura, ¿no? Es parte de tu cultura, aunque realmente no llega a un compromiso personal, a una entrega. Otras veces podemos pensar, como he dicho de este amigo mío, una forma de vida. Pues ser creyente es una serie de costumbres, ¿no? Podríamos decir una serie de costumbres sincera y legítimamente piadosas. Es muy bueno de pensar decía Lutero, no lo digo yo, ¿no? Que si las 2 primeras horas del día no las dedicaba en oración, era de estos hombres que se levantan pronto por la mañana, y decía, si 2 horas no podía estar orando y en sus devociones al Señor, Satanás había ganado ese día. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? ¿Podríamos cuestionarlo? Pues no sé, yo no me atrevería a eso, ¿no? Podríamos pensar una búsqueda por la excelencia en mis convicciones. Eso es como me planteo lo que es la vida cristiana. Voy a conocer de Dios hasta el punto de estar seguro. Eso es, digamos, el motor, el motivo. Ahora, he puesto luego una pregunta para que nos haga pensar de cómo es nuestra vida como creyentes. ¿Cómo te planteas la vida con tus padres?
Probablemente los niños, los hijos que están aquí con sus padres no se han planteado cómo vivir con sus padres. ¿Cómo deben vivir? Es un poco, cuando naciste ya naciste como hijo y ya creciste con dos padres, espero, dos padres sobre ti y bueno, pues ahí, y el hijo casi cuando empieza a ser consciente, a adquirir su propia decisión y voluntad, es como que aquello que casi lucha por su propia identidad, incluso en psicología a veces hablan de matar a los padres, porque es como que ellos necesitan identificar quiénes son. Y los padres es como que casi me estorban, ¿no? Cuando son adolescentes y dices, hijo, te voy a buscar al colegio. No, ya llegaré yo. O nos vemos ahí, porque como que le da como medio cosa, ¿no? De que mis amigos me vean con mi mamá o mi papá, ¿no? Pero ¿cómo te planteas una relación satisfactoria con tus padres? ¿Cómo les muestras amor? ¿Cómo les muestras cariño? Pues bien, eso es lo que me gustaría meditar. Me gustaría leer dos pasajes de Romanos, no están lejos uno de otro. El primero es en el capítulo 7, Romanos capítulo 7, cuando dice la Escritura, versículo 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El capítulo 8, versículo 1, continúa, expresa, describe este nuevo régimen del Espíritu. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, permitidme recordar, Dios condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Podemos dejarlo hasta aquí. ¡Qué pasaje tan tremendo! Sobre todo lo que subrayado y enfatizado por lo que precede. Pero, en primer lugar, en la siguiente diapositiva, permitidme expresar algunos
algunos puntos de lo que es la epístola a los romanos para que podamos comprender mejor este pasaje. En primer lugar, lo que vemos a veces en las epístolas de Pablo es que habla de mi evangelio. ¿Por qué habla de mi evangelio? No era porque era diferente, peculiar, ajeno a lo que es el evangelio en sí. En Gálatas, los primeros capítulos, se nos expresa cómo el evangelio que había sido revelado por el Señor Jesús a él era el mismo que Pedro, Juan, Jacobo, la iglesia de Jerusalén. No es que fuera diferente. Pero vemos un punto en que después aún de Pablo en el primer viaje misionero, visitando a los Gálatas, predicándole a los Gálatas, resulta que después fueron algunos de Judea y dijeron a la gente, a los convertidos de Pablo, aquellos que habían entendido el Evangelio de tal manera que Pablo dice que estaban tan agradecidos, tan respondiendo a Pablo, que viendo que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, hubieran querido sacarse los ojos para dárselos a ellos. Así era la respuesta de los Gálatas. Y sin embargo, vienen unos de Judea y les dicen, no, este Pablo realmente no es un apóstol de primera, sino que los apóstoles de primera son Pedro, Jacobo. Si queréis ser, decían a los Gálatas, si queréis ser de verdad creyentes, lo que tenéis que hacer es, sí, claro, creer en el Señor Jesús, pero también guardar las costumbres de la ley. Y podían justificar ese argumento diciendo, no, pero si el Mesías Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, es que muchos creyentes vinieron a conocer al Señor cuando Pablo visitaba las sinagogas. Muy fácilmente podía ser, no, mira, pues simplemente pues tú sigue en la sinagoga, sigue guardando las cosas del pueblo judío y sí, cree en el Señor Jesucristo, pero para ser un cristiano de primera tienes que guardar la ley. Por eso Pablo predica que no, la ley, como dice en Gálatas, fue una guía para llevarnos a Cristo. La ley es la expresión de la santidad de Dios en unos mandamientos que nos dan a conocer nuestro pecado. Pero es inútil que nosotros nos querramos forzar a cumplir la ley para agradar a Dios, porque la naturaleza que tenemos dentro de nuestros corazones está inclinada al pecado. Y como dice la Escritura, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. En ese entorno, Pablo les predica a los creyentes de Roma. Dejarme punto por punto, me animo y me voy por otros lados. Roma era una iglesia mayoritariamente gentil, lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1, así como en la descripción de Romanos capítulo 15. La iglesia evidentemente había venido al Señor en el entorno de la sinagoga, pero quizás por las persecuciones de Claudio, pensamos que probablemente hubieron dos, la iglesia se quedó mayoritariamente gentil. Entonces, el apóstol, en su tercer viaje misionero, al terminar su tercer viaje, tener que ir de vuelta para estar en Pentecostés en Jerusalén, ante la imposibilidad de poder ir a Roma, lo que hace Pablo es escribirles esta epístola. Una epístola donde Pablo lo que quiere, según los primeros versículos del capítulo 1, es fortalecer a los creyentes de Roma. Eran creyentes genuinos. En el capítulo 15, dice que tenían tal discernimiento, la palabra habla de un conocimiento de discernimiento, tanto conocimiento intelectual en el buen sentido de la palabra, que podían exhortarse unos a otros. Pero sin embargo, necesitaban ser fortalecidos, arraigados en el Evangelio. Y entonces Pablo les escribe un anticipo de lo que es la obra apostólica.
al principio de los capítulos de Romanos, lo que presenta es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que se revela de fe en fe. Y sí, el Pablo dice, primeramente al judío, pero también al griego. El Evangelio, la justicia de Dios revelada. Dios que permanece justo y por la obra de Cristo en la cruz hace que el impío pueda ser justificado por la fe. Los primeros capítulos establecen, primero por una declaración, segundo por una ratificación por el ejemplo de Abraham, de David en los Salmos, hasta que el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el cual tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza eterna. ¡Qué glorioso! Así como el judío vivía sujeto a una ley, a una demanda continua de guardar los preceptos, las celebraciones, los rituales, etcétera, etcétera, y no tenía una esperanza eterna, a través de la obra del Señor Jesucristo, judíos pero también gentiles. Al principio de Romanos, Pablo lo deja muy claro, es un evangelio universal para todo aquel que cree y es un evangelio gratuito, no se compra, no se merece, no se construye mérito delante de Dios para ganar la salvación, sino que como pecadores abrimos nuestras manos, abrazamos lo que Dios nos da por la fe, pero sin nada que aportar. Somos salvos por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es algo glorioso, gratuito, una expresión del amor de Dios, una obra terminada que nos podemos gloriar. O sea, podemos tener una satisfacción mirando hacia el futuro con la certeza de que estaremos con Dios por toda la eternidad. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, después de todo eso que como todos, incluso Pedro dice, en las cuales cosas todos nos alegramos, pero ¿ahora cómo vamos a vivir? Estos gentiles que se habían convertido de los ídolos a Dios, algunos de los cuales son estos temerosos de Dios que aparecen en el libro de los Hechos, personas que simpatizaban con el Dios de los hebreos y que cuando vino Pablo sus corazones estaban preparados para recibir el Evangelio. Estas personas mayormente gentiles creen en el Evangelio y ¿después qué? ¿Tendrán que vivir según la sinagoga alrededor del cual han oído por primera vez acerca del Dios de los hebreos? Pues el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, lo que les expresa primero es la consecuencia de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Que nosotros, habiendo sido bautizados en Cristo Jesús, habiendo identificado nuestras vidas por la fe con Él, hemos sido plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte. Es una expresión tan preciosa que nos habla de el Señor por la fe, por nuestra débil fe, movida por el Espíritu, creada por la palabra de Dios y esa obra preciosa del Espíritu en el corazón de las personas, el Señor nos ha hecho partícipes, un vínculo orgánico con la muerte de nuestro Señor Jesús, de tal manera que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fuimos plantados a semejanza de su muerte, porque la muerte del Señor Jesús fue absolutamente única. Pero dice, ¿para qué? Así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en novedad de vida.
y la muerte de Cristo provee para nosotros un poder, una fortaleza, la posibilidad de tener una nueva vida como creyentes. Pero vuelve la pregunta, somos seres humanos. Algunos hablan 80-90% seres emocionales. Que una vez te levantas bien y contento y con ganas de hacer todo, pero te vienen 2 o 3 palos a tu vida y tu fe se tambalea, ¿no? A veces nuestros queridos jóvenes vuelven a su instituto el lunes y no saben qué hacer. Conozco de cerca algunos jóvenes que iban de retiro y disfrutaban en el retiro, pero, amigo, cuando vuelves a casa, otra vez en tus amigos y dices, ¡puf! Y algunos de estos jóvenes volvían y decían, es que no quiero más, sufro mucho, porque en un retiro con otros jóvenes disfrutando, pues, oye, yo claro que sí, quiero buscar al Señor, encuentro vida, disfruto, pero cuando vuelvo a casa, me cuesta, no estoy tan animado. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir esa nueva vida? ¿Cómo avanzar en esa santidad que la palabra del Señor nos dice? No es fácil la respuesta. Pablo en los primeros versículos del capítulo 7 lo anuncia. El camino no es establecernos una serie de normas. A veces hay algunas personas que cuando vuelven de un retiro, cuando tienes una experiencia con el Señor, lo que haces al volver a casa es hacerte un horario. Esto es lo que quieres, esto es lo que vas a hacer, me voy a leer tantos versículos cada día, tantos capítulos, ¿no? Me voy a leer la Biblia en un año. Algunos dicen, mira, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo 2. Otros dicen, mira, además de eso me voy a leer una vez en griego. Otra, me conozco alguno en latín, otras. Y a veces eso lo que te sirve, ¿para qué es? Para frustrarte, si no puedes cumplirlo. Pues bien, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 lo que nos presenta es que la ley, entendiendo la ley como todas esas normas que tenían los judíos, eran buenas normas, eran buenos mandamientos que expresaban la santidad de Dios. Pero la vida como hijos de Dios no puede estar atada ni valorada por una serie de normas. La norma no es mala, no es pecado. Dice el apóstol Pablo, es santa, justa y buena. Los 10 mandamientos, la ley, es maravilloso. Lo que pasa es que no puede generar en mí el deseo de vivir para el Señor, sino antes bien lo contrario. Y cuando la ley viene y te dice, eso que haces está mal, la absoluta mayoría de personas que como pastor, cuando hemos estado pastor, cuando dices a alguien algo para exhortarle, corregirle, no. ¿Por qué? Porque no nos gusta. La ley despierta en nosotros una incomodidad. No me entiendes, es que no comprendes mi situación. ¿Por qué? Porque la ley te dice lo que debe ser, pero no te da ningunas fuerzas para poder vivir para el Señor. De hecho, es que cuando hay una ley, cuando te haces esos horarios tan maravillosos, cuando te pones esas metas de decir voy a hacer esto, este año va a ser diferente, a partir de ahora vivo una nueva vida y te pones un montón de metas, lo que haces es que, según el hombre interior, te deleitas en las cosas de Dios. Según tu mente quieres servir a Dios. Pero lo describe Pablo de una manera tan gráfica. Dice, cuando quiero hacer lo bueno, hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¡Guau! ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te ves tentado y cuando has caído? Dices, es que estoy cautivo.
Es un lenguaje hiperbólico, porque en realidad somos libres en Cristo, pero es una forma de expresar lo que dice Pablo en el versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el capítulo 8, que Pablo lo ha anunciado en el capítulo 7, versículo 6. Existe un régimen nuevo en el Espíritu. Y vivimos en el régimen nuevo del Espíritu y no en el viejo de la letra. Permíteme ir adelante y tratar 3 cuestiones acerca de este régimen del Espíritu. En primer lugar, Romanos capítulo 8 nos declara la victoria que tenemos en Cristo. En segundo lugar, Pablo expresa, eso sí, los requisitos. La verdad es que no todo el mundo experimenta una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué es? Hay unos requisitos también. Y en tercer lugar, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que debemos hacer para vivir en el Espíritu? A veces como creyentes tenemos frases que explican todo muy bien, pero no sabemos muy bien qué quiere decir. ¿Os ha pasado alguna vez? Sobre todo cuando estás enseñando alguna escuela dominical o estás compartiendo algo, haces una pregunta y a lo mejor te dan la respuesta correcta, pero dices, bueno, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir vivir en el Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo nos da algunas guías de cómo funciona. En primer lugar, dejarme ir a lo que es la declaración de que el creyente puede vivir en victoria. Romanos 8, capítulo 1, dice, ahora pues, este ahora es un ahora pues, que viene desde el capítulo 3 de Romanos, que expresa la diferencia que existe gracias a que, como diría en Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, vino Cristo, nacido de mujer, y murió por nosotros. La obra de la cruz. Jesús ofreciendo un sacrificio en satisfacción a la justicia de Dios. Y no solamente que perdona nuestros pecados, sino que ascendió a los cielos y ese poder de resurrección también tiene una influencia hacia nosotros. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y permitidme leer esto también, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una condenación que ya Pablo la ha tratado en el pasado, y es la condenación justa de parte de Dios por nuestros antiguos pecados. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está hablando de la condenación que Pablo acaba de decir en capítulo 7, versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, estamos como creyentes cautivos a la frustración. No hace demasiado alguien me dijo como que su vida era siempre una frustración cuando se acercaba a Dios. Y yo me he preguntado, ¿es culpa de los pastores? Porque a veces podemos empujar hasta el punto como que los creyentes se sienten como que siempre tienen que hacer algo. Y es normal, es cierto, la exhortación está constantemente en la palabra de Dios, pero como hijos de Dios también está la paz. También está, nosotros no, es como el hijo hacia su padre, que puede querer agradar a su padre, pero no le busca agradar para ser su hijo. No tiene que esforzarse para conseguir ser su hijo. Si es tu hijo, es tu hijo. Entonces, como hijos, aquí lo que Pablo dice, ninguna condenación hay
para vivir tu fe. Es una realidad. Y dices, algún joven a veces me ha dicho, es que yo tengo este problema, tengo este otro. Personas que a lo mejor tienen problemas de murmurar, problemas de orgullo, problemas de cualquier índole, a veces problemas con los móviles, problemas con pornografía. No existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay nada, si eres hijo de Dios de verdad, no hay ningún pecado, ninguna incapacidad que te ate. Tenemos presente nuestra naturaleza pecaminosa, es verdad, pero tenemos fuerzas en el Señor Jesús para vivir en victoria. Lo dice aquí, no lo he dicho yo no lo escribiría, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 2 lo expande, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí ley tiene un significado no de los 10 mandamientos, sino un principio invariable, como puede ser la ley de la gravedad, la ley de la luz, una ley física, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, el principio de la actividad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado del principio regulador del pecado y de la muerte. ¿Puede una persona que no es creyente dejar de pecar? No delante de Dios. Puede mejorar su educación, puede cambiar algún hábito, pero hacia Dios no puede. Pero nosotros sí. Lo dice la Escritura. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en tercer lugar lo dice, lo que era imposible para la ley, una norma fría no puede hacerte libre, sino como dice Pablo antes en Romanos, la ley te hace consciente del pecado, te dice lo que está mal en ti y lo que hace en un sentido, aunque es santa, justa y buena la ley, pero provoca en ti rebeldía e ira. Entonces, dice el apóstol Pablo, lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Esto nos habla del amor de Dios. Dios envió a su Hijo por lo que el pecado había hecho. ¡Wow! El Señor nos vio egoístas, carnales, orgullosos, mentirosos, y eso provocó de su corazón enviar a su Hijo a morir por nosotros. No lo puedo entender, pero es así. Pero Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, dice que condenó al pecado en la carne. O sea, le dio una sentencia de muerte. Otra cosa es que cómo se aplica eso a nosotros, lo veremos después. Pero lo que tenemos que ver en estos 3 puntos es que no hay ninguna condenación para nosotros. Podemos vivir en victoria. Podemos vivir disfrutando de la vida cristiana. Dios no quiere que constantemente nos estemos machacando o flagelando como los frailes en la Edad Media para mortificar el cuerpo. No se trata de eso. Puedes disfrutar de ser creyente. Puedes disfrutar de la oración. Puedes disfrutar de alabar al Señor. Ahora, en segundo lugar, hay unos requisitos. Dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, dice la Escritura que Él derrama en nuestros corazones, y es una palabra preciosa en griego que habla de derramar, es como una inundación. Dios no da un chorrito, no salpica en nosotros, sino que derrama su Espíritu en nosotros, derrama su amor. El Espíritu Santo viene a nosotros y dentro de nosotros, ¿qué hace? Clama, Abba Padre. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú que cuando no eras creyente no tenías ninguna sensibilidad hacia Dios, si realmente has creído en Jesucristo como tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados y has visto a Cristo muriendo en la cruz en tu lugar, el Espíritu Santo es derramado en el corazón para crear esa vida, regenerarnos, hacernos nuevas criaturas. Y hay algo dentro del corazón que busca estar con su Padre. Perdonad por la referencia personal, pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años. Cuando mi padre se jubiló, se fue, vendió su piso y no sabía dónde estaba. Llegó un punto que yo buscaba a mi padre. A pesar de que nos había abandonado, a pesar de todo, yo buscaba a mi padre. Porque, ¿dónde está? Al final murió y no le vi. Y me enteré de todo después, dónde estaba, dónde vivía, etcétera, etcétera. Pues, aún en lo humano, lo normal es buscar por tu padre aunque te haya hecho mal. El que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios dentro de él, que le impulsa a las cosas de Dios. Debes preguntarte, ¿eres creyente? ¿Tienes el Espíritu de Dios? Yo sé que hay momentos de duda, hay momentos de estar mal, hay momentos de cosas que no entiendes, de que te rebotas contra tu entorno, contra tus circunstancias, que ves algunas cosas que te parecen injustas, 1000 cosas. Sé que un alma puede pasar por momentos de crisis. Pero si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en tu corazón. Si no, no hay nada que hacer. La vida cristiana te vas a frustrar porque no la puedes vivir. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En segundo lugar, el requisito es comprender la obra de Cristo y su efecto en nosotros. Pablo lo explica desde el capítulo 6 de Romanos, cuando dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que no sirvamos al pecado, sino que vivamos una vida nueva para él. Y fuimos plantados a semejanza de su muerte con el propósito de no quedarnos ahí, sino también para participar de la victoria de su resurrección. Hemos de comprender el mensaje del Señor y que no debemos vivir en la ley, bajo legislaciones, bajo normas, bajo pautas. No se trata de eso. No es un régimen de la letra, no es un legalismo, no es un conjunto de preceptos de esto debes hacer, esto no debes hacer, etcétera, etcétera. No es eso, no es eso. Y en tercer lugar, el requisito es andar en el Espíritu. ¿Cómo andas en el Espíritu? ¿Puedo preguntar a alguien cómo camina en el Espíritu? ¿Qué significa? Esa es una de estas respuestas fáciles que dices, ¿qué quiere decir? ¿Alguien se atreve? Venga, no es una respuesta retórica. Así sé que estáis conmigo y que no os habéis ido. No estoy controlando el tiempo, espero que no se me va el tiempo. Pero, ¿alguien me puede decir qué significa andar en el Espíritu? Lo contrario de la carne, en contra de la carne. Sí. Lo del mundo normal. Exacto, ¿no? A veces podemos definir algo por explicación de lo que es o por contraste, ¿no? Pero ¿qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? No es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil. Espíritu es una palabra aún desde el Antiguo Testamento que se asocia con el viento, con el aire, con unas fuerzas, un impulso. Es algo que, como dijo el Señor a Nicodemo, oímos que sopla el viento, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, a veces de las cosas espirituales no discernimos todo, pero ciertamente es un impulso, ¿no? Pues dejadme expresar cómo funciona este régimen del Espíritu. Hemos visto que Dios declara que no hay ninguna condenación, que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, que somos libres, que el Señor condenó al pecado en la carne. No tenemos que vivir en el pecado. Ahora, ¿cómo funciona entonces? Pues mira, aquí hay una curiosidad de la traducción bíblica. Fíjate, dice versículo 5, 6 y 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, vamos a decir, piensan en las cosas del Espíritu. Segundo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si te digo que piensan, ocuparse y designios, si te digo que esas palabras es la misma palabra en griego, ¿cómo te queda el cuerpo? Es la misma palabra, traducida de 3 formas diferentes, pero es la misma palabra. ¿Qué palabra es? ¿Sabes, Filipenses, cuando Pablo dice, esto mismo os pido, que seáis de un mismo sentir? Es la misma palabra. Capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, es la misma palabra. ¡Guau! ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es froneo y lo que significa es enfoque, perspectiva, es tener un mismo enfoque, tu objetivo en la vida. ¿Dónde está tu mente, tu propósito? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿Está a ver qué vídeos han sacado? ¿No puedes vivir si no? ¿O cuántos likes tienes del último vídeo que subiste? ¿Ese es tu enfoque de vida? Pues se traduce en castellano con estas 3 palabras. La primera tiene que ver con pensamientos. ¿A qué dedicas tu mente? ¿Qué libros son los que te gustan leer? Yo no digo que a veces animo, por ejemplo, a jóvenes que lean devocionales, que lean libros sencillos para leer. Hay libros que son leche y hay otros que son carne, y no siempre uno está, capacitado para leer libros densos, o la escritura a veces no es tan fácil de leer. Para nosotros que llevamos muchos años en el Señor igual sí, pero a los jóvenes a lo mejor algún devocional les ayuda, les ilustra con anécdotas, con aplicaciones, con frases dichas con otras palabras, les ayuda a entender la Escritura, sea como sea. ¿Qué pensamientos son los que ocupan tu mente? Pues eso es importante en este régimen del Espíritu. No se trata de ponerte normas, pero se trata de en qué ocupas tu mente. Dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es su ámbito, es su perspectiva, es su mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que son de la carne es lo que piensan. Voy a ahorrar para comprarme esto, para comprarme un coche, para hacer este viaje. Se ocupan de las cosas de la carne. Pero nosotros debemos ocuparnos en otras cosas.
Debemos utilizar el impulso del Espíritu, esa inquietud interior a buscar a Dios, debemos darle lugar y de alguna manera ocuparnos de ello, darle espacio en nuestras vidas, en nuestros deseos, nuestras intenciones. En segundo lugar, ocuparse de la carne es muerte. Tener en tu perspectiva solamente las cosas que son del cuerpo es muerte. Ocuparte solamente de lo que vas a comer, lo que vas a beber, de cómo te vas a vestir, eso está vacío. El fin es frustración. De verdad, yo me maravillo viendo a veces en la televisión los vídeos de YouTube y aquellos vídeos que consiguen millones de visualizaciones y millones de likes. Hace un tiempo que vimos a un chico que le daba galletas Oreos con pasta de dientes a pobres. Y al principio todo el mundo se reía, jajajajaja, cuando realmente era una humillación. Y al final se tuvo que desdecir, etcétera, etcétera. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, todos nos levantamos con 24 horas hasta que llegamos al mismo punto, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu enfoque? Si no eres creyente, es imposible que te plantees dedicar tiempo, dedicar algo de espacio a ese impulso hacia Dios, porque no está. Entonces, por mucho que te pongas un horario, por mucho que tengas altas aspiraciones, eso no funciona así. Pero si tienes algo por la fe en Cristo, porque has nacido de nuevo y tienes esa inquietud, haz espacio en tu vida para ese interés, para ocuparte en las cosas del Espíritu. En tercer lugar, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Al final, si potencias tus deseos, tus apetitos, lo que el cuerpo le apetece, al final acabarás en contra de Dios. Dices, pues, ¿qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en beber una cerveza? ¿Qué hay de malo en estar con los amigos? Y, bueno, tú siembra para la carne y verás lo que recoges. Porque no es cuestión de hacer una lista de lo que puedo y lo que no puedo, de lo que está bien y lo que está mal. Qué difícil a veces trazar esa raya en todas las cosas que hacemos durante el día. Pero es que la respuesta no está en una lista, está en ¿qué busca tu corazón? ¿Busca la comunión con Dios o busca la comunión del mundo? Así de sencillo. Ocuparse, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Y fíjate, dice, ni siquiera pueden. O sea, es que ni quieren ni pueden. Hay personas, de verdad, estoy seguro que vosotros las habéis conocido igual. Personas que dicen, que parece que se han convertido, pero hablan de lo que quieren ser, lo que quieren sentir, lo que saben que es correcto hacer. Pero dices, ¿realmente es lo que hay aquí? Si estuvieras en una isla desierta donde no hay nadie, donde nadie te ve, ¿realmente es lo que siente tu corazón? Si has creído en el Señor Jesucristo, si has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está ahí y Él te va a impulsar. Ocúpate en ello. Es como un fuego que tú has comenzado y tienes que alimentar. Aquellos que hacéis barbacoa, ahora hay cosas muy fáciles, ¿no? Está el carbón, está pastillas de encendido, pero ¿qué tal si tuviéramos que hacer un fuego sin ninguna de esas ayudas, con una cerilla nada más? Y estás ahí y tienes un fuego, y lo cuidas, lo enfocas para que ese fuego crezca y contagie otros palitos más gordos, cada vez más gordos, hasta que se hace un fuego. Pues eso es vivir en el Espíritu. No responde a una lista de cosas, sino cuál es la perspectiva de tu corazón. ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo funciona?
lo hemos visto, es esta palabra que se repite en estos 3 versículos traduciéndose en 3 formas diferentes. Para terminar, ¿cómo entonces conjugamos la ley y el espíritu? Porque claro, ¿alguien dirá que la ley no es buena? No. ¿Las buenas costumbres son malas? No. Me acuerdo una vez que con mi esposa decíamos, como familia, ¿qué es bueno? ¿Tener un tiempo delante del Señor todos los días o según el Señor nos guíe? Y claro, éramos misioneros, nuestros hijos se levantaban con Dios y se iban a dormir con Dios. Entonces, yo era de la oposición de decir, ay, mira, no, cuando el Señor nos guíe, error. Ella decía, no, mira, igual a lo mejor si tenemos la costumbre, y en un sentido nos ayudó porque los chicos no se planteaban si ese día íbamos a leer o no, sino que simplemente ya estaba la costumbre. ¿Significa que vivir por costumbres es lo correcto? Eso podía ser una guía para nuestros hijos, pero el que es nacido del Espíritu, lo importante es que su corazón, su vida, su mente esté enfocada en las cosas de Dios. Y el Espíritu de Dios generará en él ese Abba Padre, ese buscar a Dios. Y ese fuego interior se desarrolla, sin plantearte obedecer una lista, te encontrarás cumpliendo la justicia de Dios. Te encontrarás que tu vida es transformada por la obra de Dios sin tú tener que ponerte metas y tal, porque no depende de nuestras listas, depende de la obra de Dios. ¿Cómo conjugamos la ley, las costumbres y el espíritu? La ley no es mala, pero es incapaz. Cuidado con enfatizar demasiado las normas, los objetivos, porque pueden producir frustración. Segundo, sí, es necesario constatar que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, que tenemos ese impulso de Abba, Padre. Y si no lo tienes, no te preocupes, no le des vueltas así. ¿Entendí bien el Evangelio? ¿No lo entendí? Mira, deja todo eso, aférrate a la cruz ahora mismo. O sea, da un paso adelante. Cree en el Señor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Creer? Pues cree en el Señor Jesús como tu Salvador. Y confía que el Espíritu Santo es derramado en tu corazón. Debemos buscar vivir, enfocarnos, ocuparnos en ese impulso que Dios ha puesto, que por supuesto es santo, justo y bueno, pero eso que funciona por ese impulso. Tenemos un ejemplo muy claro en Romanos capítulo 13, cuando Pablo dice amar al prójimo. Y dice, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Fíjate que Pablo no dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no. No, lo que dice es, ama a tu prójimo. Ese es el impulso del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo generará un corazón que de forma natural no mentirás a tu prójimo. Pero no porque la ley lo dice, sino porque tú buscas a Dios. Por último, apreciamos las buenas costumbres, las normas y las pautas, pero si vivimos en el régimen de la letra, podemos frustrarnos, tanto nosotros como aquellos que están a nuestro alrededor. Debemos vivir, como dice el apóstol Pablo, en el régimen. ¿Qué significa régimen? Seguro que sabéis lo que es el antiguo régimen, ¿no? El nuevo régimen, el régimen de la dictadura de Franco, el régimen de la democracia. Pues nosotros estamos en un régimen bienaventurado, donde no tenemos, si has creído en el Señor Jesús, no tenemos que esforzarnos por ser hijos. Dios nos ha hecho hijos. Ha derramado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Y podemos descansar, amar a nuestro Dios, enfocarnos en las cosas del Espíritu y de forma natural, poco a poco, dice la Escritura, somos transformados, verbo pasivo, somos transformados por Dios, por la palabra de Dios, a la imagen de su Hijo.
Y como dice Romanos 8, 2 o 3, se cumple en nosotros la justicia de esa ley santa y justa y buena, ¿porque vivimos por la letra? No, porque vivimos dejando que el impulso del Espíritu de vida en nosotros sea nuestro objetivo, nuestra perspectiva, nuestro enfoque. Que el Señor nos ayude.